cordial a todos los amigos de la clase política regional. Igualmente, saludos a cusqueñas y cusqueñas que sintonizan nuestro programa, con lo cual hemos rebasado prácticamente los objetivos que teníamos de vincularnos a la clase política regional en lo fundamental, pero lograr aceptación ciudadana en nuestros análisis económicos y políticos para nuestra región, sin duda, ha significado para nosotros una gran noticia, es un hecho sin duda muy importante para nosotros y reiterando el compromiso de seguir acompañándolos en estos análisis con este programa para contribuir con un granito de arena en lo que significa la formación e información sobre economía y política para nuestra región. Como ya sabemos, salimos de manera directa en la gran ciudad del Cusco los sábados de 7 a 8 de la noche, con 2 días de repetición, domingos de 2 a 3 de la tarde y jueves de 12 del día a 1 de la tarde. Y a través de estaciones locales televisivas y radiales, este programa se repite en Quillabamba, Urubamba, Calca, Urucos, Sicuani, Yanaoca, Espinar y Chumbivilcas, y a través de algunas emisoras, también que nos escuchan por audio, llegamos hacia Paucartambo, Paruro y Acomay. Prácticamente estamos cubriendo toda la región. Quiero, sin duda, dada la importancia de un hecho político trascendental que se viene para nuestro país, que es el fallo de la Corte Internacional de La Haya respecto a la demanda que impulsó el Perú sobre delimitación marítima con el país vecino de Chile, dado que esto va a ocurrir el lunes 27 de este mes de enero, queremos opinar algunas cosas asociadas a este importante tema. Uno primero es de que con Chile y con Ecuador no teníamos bien claro la delimitación marítima, que significa de dónde a dónde cada país tiene o controla soberanía respecto a un derecho internacional asignado a muchos países que tienen mar adyacente. Estamos hablando de 200 millas marinas adyacente a sus, básicamente, costas. En el caso del Perú es con toda la costa que delimitamos o tenemos adyacencia hacia el Océano Pacífico. El año 2011 se logró definir esto con Ecuador y en una negociación, eso fue un gran logro, pero cuando se plantea el tema de la negociación bilateral con Chile, no se logró acuerdos. Esto, desde el punto de vista de la negociación bilateral, significa un fracaso. Cuando dos partes no pueden resolver un diferendo vía la negociación, quiere decir que han fracasado. En esa instancia no han podido abordar la solución del mismo. Y entonces se lleva el caso por iniciativa del Perú el año 2008, enero de 2008, a la Corte Internacional de La Haya. Estamos hablando de una corte especializada de las Naciones Unidas, la que justamente tiene como papel acoger la demanda de sus países miembros. Chile y Perú, naturalmente, son miembros natos de la Organización de las Naciones Unidas. Y desde enero del 2008 hasta el próximo 27 de enero, estamos hablando prácticamente de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, casi 6 años en la que esta Corte ha tardado o está tardando para pronunciarse sobre este diferendo. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de, se puede decir, el control de ciertas áreas marinas, Chile hace tiempo ha estado utilizando, dado el punto de vista peruano, para fines de explotación pesquera especialmente, áreas que pertenecen al Perú, dado el punto de vista nuestro sobre cuáles serían esos ámbitos de delimitación de nuestra soberanía sobre 200 millas marinas en lo extenso de la parte limítrofe con Chile. Y Chile, sin embargo, cree que mantenía un nivel de presencia, soberanía y, por lo tanto, uso y explotación de recursos de mar, ¿no?, que, según ellos, les pertenece. Muy bien, este tema va a llegar a su fin con el fallo que dictará finalmente la Corte Internacional de La Haya.
Cuando dos partes llevan a una corte un problema, están obligados a acatar ese fallo. Su proceso de implementación es otro tema. En esto, sin duda, dado que no hay islas, dado que no hay puntos, se puede decir, ¿no? Como el caso de las islas, que puedan constituirse en hitos de frontera, ¿no? Las delimitaciones son básicamente imaginarias, asociadas sin duda a trazos, a planos, a mediciones, entre otros. El Perú, con este tema, espera cerrar algo que para muchos incluso tenía un cariz de conflicto. Para Chile también será una ocasión de definir finalmente este tema de dónde empieza y dónde termina para ambos países, ¿no? En el lado sur del Perú, en el lado norte de Chile, ¿no? La delimitación de soberanía sobre 200 millas marinas. El Perú tiene sin duda mucho que ganar porque, dado los argumentos, dado las técnicas de delimitación de las 200 millas marinas para cada país, ¿no? Es real que el Perú tiene mucho que ganar porque hay un gran espacio de área marina, de área de mar, nos puede decir, ¿no? Que debe pasar a control, a soberanía del Perú. Muchos creen que todos hablan de un triángulo, el triángulo de la discordia, un triángulo que según el Perú debe significar que la misma pase a conformar la soberanía en las 200 millas marinas del Perú, mientras que otros dicen de que habría una decisión de dividir en dos un triángulo de la discordia, entre comillas, ¿no? Respecto a ese tema. En cualquier caso, el Perú va a salir ganando por un tema lógico, no es un asunto de razones, es un asunto de mediciones, de geometría, o lo que sea aplicable para lo que significa delimitaciones marítimas para ejercicio de soberanía de cada país. Con esto, sin duda, lo que el Perú quiere es saber cuál es finalmente el área de soberanía sobre la cual ha de hacer respetar su soberanía, ha de legislar sobre lo que significa poner en valor recursos de mar, lo que significa emprender actividades básicamente relacionados a la pesca y obviamente también relacionados a la defensa nacional y obviamente a lo que también significa investigación científica en temas de relevancia para la soberanía, para la economía, para la específicamente pesquería en el área que corresponda definir y asumir soberanía. No todo el espacio de mar en el mundo se entrega en soberanía a los países. Hay un inmenso área que constituyen aguas comunes de uso internacional, en el cual cualquier país puede emprender navegación, puede emprender investigación, puede emprender incluso actividades extractivas, económicas, asociados a pesca, asociados a industria pesquera, entre otros. Pero eso no dentro de las 200 millas marinas para cada país como un derecho asignado en lo que significa los acuerdos internacionales que tienen los países miembros y especialmente aquellos que están dentro de la jurisdicción de la Organización de las Naciones Unidas. Con esto tenemos que luego hoy analizar algunos hechos muy importantes para la política peruana asociados a este tema. Uno es de que al menos desde el Perú se ha mantenido una gran unidad nacional en torno a esta demanda. Tanto en la época del presidente Alan García, con quien empieza esta demanda realizada en la Corte Internacional de La Haya, como en su continuidad y posiblemente fase final, que es con el presidente Ollanta. Para los peruanos está absolutamente claro que la necesidad de delimitar finalmente nuestra área de soberanía en 200 millas, ¿no? Este tema para los peruanos está absolutamente claro. Y pese a que nuestra política es muy inflamante, es muy incierta, no hemos visto voces chauvinistas, voces guerreristas, voces patrioteras, que asociado al tema signifique hacer politiquería, signifique
hurgar en una tradición de rivalidad que tenemos como casi un hecho cultural contra el país vecino a raíz de básicamente los sucesos de la Guerra del Pacífico. Miren, pese a todo lo incierto, irregular, impredecible de nuestra política, e incluso impresentable de nuestra política, en un tema tan crucial hemos demostrado y seguimos demostrando una gran unidad nacional. En los grupos más minúsculos de la política, para no hablar ya de los grupos mayoritarios, según las últimas elecciones, han mantenido un comportamiento bastante correcto. Primero han cerrado filas en base a la política de Estado diseñada desde el 2008 y continuada hasta la fecha. Se ha juntado a los mejores embajadores, a los mejores especialistas en derecho internacional, en derechos humanos, para formular y defender esta demanda ante la Corte Internacional de la Haya. Algo que, sin embargo, no ha ocurrido en el país vecino de Chile, que teniendo una tradición de una política más predecible, menos incierta, un poco más ordenada, porque tiene estándares altísimos en lo que significa su estructura y el funcionamiento de su sistema político. En Chile sí han habido voces chauvinistas, voces guerreristas, que no han tenido mucho eco, pero el solo hecho de que se hayan presentado ha mostrado a ese país como bastante susceptible a recepcionar este tipo de reacciones un poco antiperuanas, incluso asusando ciertos, se puede decir, ciertas posturas o amenazas militaristas, entre otros. De tal suerte que desde ese punto de vista, miren, el Perú no actuó tan mal, que se diga. En cambio, Chile sí en Chile hubo exabruptos. Eso desde el punto de vista de la observación de los analistas y los observadores internacionales, ¿no? Muestra de que a veces ocurren hechos que podríamos llamar irónicos. Todos creían que era en el Perú el escenario político en el que podrían haber actitudes chauvinistas, actitudes patrioteras, actitudes militaristas o asusando en ese sentido. No ha ocurrido, y a pocas horas del fallo ya es difícil que ocurra y no tendría ninguna trascendencia, Ahora, también es cierto que desde el punto de vista de la representación de la nación, de algunos líderes políticos en hechos, se puede decir, muy claros, muy simbólicos para nuestra política, han habido problemas. Me explico. Por ejemplo, tener a un presidente como Fujimori encarcelado y que tiene más aprobación ciudadana que Toledo y Alan García, y ver al presidente Ollanta, que tiene 24% de aprobación, ¿no? Mostrando como la mejor foto de la unidad nacional, ¿no? Una reunión solo con Toledo y Alan García. Desde el punto de vista de la representación ciudadana, sin duda, no se veía bien, no se dio bien. Para luego, cuando a estos dos expresidentes, el presidente Ollanta le dice, el día lunes 27 estemos juntos para escuchar el fallo, ambos dijeron que no pueden. ¿Será que no pueden soportar la presión mediática que existe en ellos, asociado a hechos de corrupción en la que están investigados y algunos de los informes están, y que algunos de los informes en ese sentido ya están entregados y se conocen? Qué distinto ver a los 4 o 5 expresidentes aún con vida en Chile, unidos, mutuamente respetados, sin ninguna investigación por corrupción, y con presidentes que tienen un nivel de aprobación bastante alto. Tanto el saliente Piñera, que ya ha superado la barrera del 40%, y la presidenta entrante, Michelle Bachelet, que además es expresidenta. Son ironías, prácticamente, sin duda, de nuestra política. Y obviamente, a ese hecho un poco impresentable, obviamente, subsana ese hecho la gran unidad nacional de los grupos representados en el Congreso,
la gran unidad nacional mostrada por todos nuestros presidentes regionales y la gran unidad nacional mostrada por todos nuestros alcaldes distritales y provinciales del país. De tal suerte que, en general, más allá de algunas fotos impresentables, dada la impopularidad, dada la indignación de los peruanos en temas de corrupción, en lo fundamental, asociado a lo que ha significado la unidad, la cohesión de nuestras autoridades locales, regionales y políticas representadas en el Congreso, sin duda hay una importante cohesión, una importante unidad nacional que está fortaleciendo esta tendencia que hemos dicho de tener a todo el Perú unido detrás de esta demanda en base a razones técnicamente bien sustentadas y de las cuales, según algunos analistas internacionales, va a ser difícil que salga la Corte Internacional de la Haya. Cuando se dice de que o nos dan toda la demanda, porque acá hay limitaciones que están medidas, es un problema técnico, ¿no? Y se habla, por lo tanto, de que hay fuerte tradición en la Corte Internacional de la Haya de medir, pues, de medir y decir de dónde a dónde son las delimitaciones, son las jurisdicciones, son las soberanías. Pese a eso, esos pequeños comentarios de que habría una línea de división o de partición de un área en conflicto para que ambas partes estén contentos, no deja de tener asidero, y finalmente veremos cuál es la decisión que tome la Corte Internacional de la Haya. El problema es de que sea cual fuera la decisión, allí queda el problema, allí termina el dibujo, el mapa, la parte de mar que le corresponde en soberanía a Chile y la parte de mar que le corresponde en soberanía al Perú. Esperamos que, asociado al fallo del día 27, sea cual fuere, no se abra recién una posible caja de Pandora en el Perú y en Chile para reeditar bravatas antichilenas, bravatas chauvinistas, patrioteras, ¿no? De esos que incluso en el discurso pueden ir hasta niveles de inflamación política, queriendo incluso hurgar o tocar las puertas de los cuarteles. Esperamos que no, porque sería una forma de terminar muy mal, porque luego de mantener una clara cohesión, unidad nacional y buena compostura, terminar prácticamente haciendo circo, o rompiendo, se puede decir, un alto nivel de cohesión y valla altísima que hemos mostrado en todo este proceso del diferendo con el país vecino de Chile. Obviamente sabemos que, dado los argumentos técnicos, dadas las mediciones que hay que hacer en esos temas de 200 millas, dadas las proyecciones respectivas de las mismas para saber en qué punto empieza, en qué punto termina, sabemos de que, como vuelvo a repetir, tenemos mucho que ganar. En cambio, Chile tiene que simplemente retroceder y reconocer que había un espacio que técnicamente es del Perú y que hoy ha de estar, vía el fallo, completamente resguardado, definido, oleado y sacramentado, como se dice. Y en ese sentido, para el país vecino de Chile, seguramente habrán argumentaciones de que perdieron algo por lo menos, y todo lo que para su política interna podría constituir ello. Pero a lo que quiero ir, en lo fundamental, para terminar esta mi primera intervención, es luego a los otros problemas reales en los que hemos estado viviendo y que se están desarrollando entre el Perú y nuestro vecino. Primero, desde el punto de vista de la economía, desde el año 2006 tenemos casi un tratado de libre comercio con Chile. Y el volumen de del comercio mutuo ha pasado de 500 millones de dólares a 4.300 millones de dólares el año pasado, 2013. Lo que quiere decir de que el flujo de comercio ha crecido en importancia inmensa. Y en lo que es exportaciones e importaciones, el Perú exporta más de lo que importa Chile. Lo que quiere decir que en lo que es balanza comercial, nosotros tenemos un saldo a favor de divisas que logramos vendiendo más que lo que compramos al país de Chile. Desde el punto de vista de las inversiones, Chile tiene aproximadamente 14.000 millones de dólares en inversiones en el Perú.
Aquí operan aproximadamente 350 empresas chilenas y están en marcha algo de 650 proyectos de inversión. Hay una promesa de que a partir de este año podría haber un incremento de las inversiones chilenas de 2.000 millones de dólares al año, adicional a lo que ya hemos logrado con lo que se conoce ahora, casi 14.000 millones de dólares en inversiones chilenas en el Perú. Por nuestra parte, ha habido un inmenso salto de inversiones peruanas en Chile, algo que no era más allá de 2.000 millones de dólares de inversiones peruanas en Chile, ahora ya suma 10.000 millones de dólares de capital peruano en el país vecino de Chile. Y estamos hablando de sectores de minería, sectores de construcción, sectores de servicio. Grupos económicos conocidos en nuestro país como los Brescia, como Belmont, como Graña y Montero, como Antamina, tienen inversiones y una gran proyección de incremento del mismo. Por lo tanto, lo que quiero mostrar es, miren, la gran importancia económica a la que hemos llegado en lo que es inversiones en compraventa de exportaciones, importaciones y en lo que significa inversiones directas del Perú en Chile y del país vecino en el Perú. Esto no va a cambiar, sea cual fuere el fallo. La economía tiene un curso, una orientación, una proyección definida. Quiero resaltar además de que hay muchísimo más peruanos trabajando en Chile que chilenos trabajando en el Perú. Por lo tanto, desde el punto de vista del comercio de bienes, gana el Perú. Desde el punto de vista de trabajo, de flujo de personas, gana el Perú. Nadie duda las relaciones un poco tradicionales, clásicas de rivalidad, asociado a algunos temas de excesos o de abusos que pueden haber de chilenos hacia peruanos o de peruanos hacia chilenos. Pero la importancia económica de la relación bilateral con Chile va viento en popa. Cuando hablo de 650 ideas, proyectos de inversión chilena en el Perú y también un número bastante alto de proyección de mayores inversiones de Perú en Chile, estoy hablando de una tendencia que no tiene por qué revertirse, que no va a sufrir ni disminución ni paralización asociado al fallo de la Haya. Todo lo contrario, más allá de celebraciones, ruidosas o no, más allá de apreciaciones de posiblemente ganancias o pérdidas que pueda haber asociado al fallo, luego de ello quedamos totalmente en paz. No hay nada más que discutir, no hay más controversias y por lo tanto para la economía se despeja totalmente el horizonte netamente económico para el progreso de ambos países asociado a los flujos de mutua relación en lo que significa empleo, en lo que significa bienes y en lo que significa capitales. Por lo tanto, debemos alegrarnos de que finalmente, aún cuando este tema se ha puesto en la Corte Internacional de la Haya, pasemos a resolver definitivamente temas pendientes que teníamos en términos desde un enfoque de país, de nación, que teníamos en lo que significaba delimitar finalmente nuestra soberanía sobre las 200 millas que asigne el derecho internacional para cada país y en el que en el caso del Perú, por el lado sur, con el vecino país de Chile, era necesario definir y terminar. Por lo tanto, eso es lo que puedo comentar sobre esta importancia, la economía en curso, las inversiones en proyección y el camino que ha de despejarse para que esto tenga nítidamente un comportamiento asociado y explicado a las leyes de la economía en un proceso de construcción de una sociedad global de la cual no está exento ni el Perú ni el Chile. Recordemos que estas épocas de integración comercial, de intensificar flujo de personas, de bienes, servicios y de capital, están en los marcos de la construcción de una sociedad global en la que toda barrera al comercio, toda barrera al trabajo, toda barrera al capital están cayendo por los suelos para pasar netamente a ser entendidos, a ser dinamizados, a ser protegidos y a ser impulsados estrictamente desde las leyes de la economía. Cada país debe producir lo que mejor sabe hacer, mejorar su especialización, mejorar su competitividad
y a través de la División Internacional del Trabajo beneficiarse mutuamente del flujo del trabajo, los bienes y el capital. Con este comentario paso el turno a mi compañero de conducción, el licenciado Vladimiro Guevara. El agradecimiento a Carlos por esta introducción. Sí, pues cierto, primero saludar a todos nuestros televidentes y radioyentes a nivel de toda la región del Cusco. Debo mencionar que en la convención se está transmitiendo de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. En Urbamba, Chincheros, Guayabamba, Yucay se transmite también de lunes a viernes de 8 a 9, de 9 a 10 de la noche todos los días. En Canchis, también a través de France TV, en Calca, a través de TV Color, Radio Pachatuzán, en Sicuani, Canas, Acomayo, Paruro, Paucartambo, a través de Radio Galaxia en Quispicanchis, que también llega parte de Acomayo, llega a todos los distritos de Quispicanchis o Congate, en Santo Tomás, a través de Radio Santo Tomás, nuestro agradecimiento a Eusebio Villena, y en los diferentes medios a nivel de la región del Cusco, nuestro agradecimiento Espinar, agradecimiento a Santos Cotohuanca, que a través de RIS y TV Amauta también nos ven en Espinar. Desde luego, con ese gran compromiso permanentemente desde acá de Poder y Desarrollo Regional, tanto Carlos Dávila Rojas, mi persona, Vladimiro Guevara Candia, y por supuesto Rosemary Moscoso, comprometidos para permanentemente poder generar no solamente opinión, sino también debate hacia vuestros hogares. Sí, el comentario de Carlos relacionado a que este día lunes pues hay un acontecimiento importante bilateral relacionado al fallo de La Haya en este tema limítrofe. Yo lo había mencionado anteriormente, es cierto, hay mucha situación económica, pero sobre todo política. Acaba de haber un gran aprovechamiento, yo creo básicamente tanto del presidente Ollanta-Humala como el expresidente García Pérez, pues él había iniciado este tema ante La Haya, y seguramente también estarán a la expectativa, la oposición estará a la expectativa de los diferentes grupos políticos para sancionar, para hasta de repente aplaudir el trabajo que ha tenido el Perú a través de sus diferentes actores para finalmente recibir este día lunes el fallo. Los diferentes medios de comunicación ya lo han mediatizado a nivel de propaganda, estamos viendo de que será indirecto a través de los principales medios de comunicación radiales, televisivos, a nivel nacional, y del lado, no solamente del Perú, también del lado de Chile. Hay una gran expectativa por parte del actual presidente, de los ya presidentes elegidos como Michelle Bachelet. El día de ayer se han reunido, por ejemplo, en el Perú, en el Palacio de Gobierno, los presidentes regionales. Solamente un viaje que debe costar, yo creo, un gran fondo al erario nacional para escuchar a los presidentes regionales, los 25 presidentes regionales, el respaldo al presidente Ollanta-Humala. Desde luego es un tema eminentemente político. Como les digo, o sea, finalmente va a tener un aprovechamiento político. Como le había señalado Carlos, sea cualquiera el fallo, la situación económica va a seguir viento en popa. El tema de las inversiones del Perú en Chile, como Chile en el Perú, no van a ser afectados en ningún tema. Creo que los ciudadanos peruanos como chilenos que permanentemente tienen una interacción en Perú y Chile van a seguir siendo amigos, van a seguir estrechándose las manos y de repente con mayor fortaleza. Pero acá los que tienen que ser solamente prudentes, sino inteligentes, son esos políticos y politiqueros que van a intentarse aprovechar después del fallo. Incluso a nivel del Perú se han acordado pues, en una gran reunión
políticos de antaño o los principales líderes de los principales partidos políticos en señalar de que primero, después del fallo, debería dar su mensaje el presidente del Perú. Luego ya podrán comentar, debatir los diferentes políticos y líderes políticos de los diferentes partidos, agrupaciones, movimientos políticos a nivel nacional. Ojalá que esto, después de emitido el fallo, no traiga pues una pugna, un rechazo y sobre todo, seguramente, el tema de aniquilarlos, pues aquellos que son parte o han impulsado este tema. En estas semanas ya el presidente Ollanta ha firmado la convocatoria para las elecciones municipales y regionales del próximo 5 de octubre del 2014, a través del Decreto Supremo 0.009-2014 de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. Se ha convocado a las elecciones municipales y regionales, así como a los alcaldes y regidores provinciales y distritales para el periodo de gestión 2015-2018. El Perú cuenta en la actualidad con 25 gobiernos regionales, 1.647 municipios distritales y 195 provinciales. Las elecciones se regirán de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política, en la Ley número 26.864, Ley de Elecciones Municipales, y a la Ley número 27.683, Ley de Elecciones Regionales y sus modificatorias. Las normas que oficializa la convocatoria lleva ya la rúbrica del presidente Ollanta y del ministro de Defensa Pedro Cateriano, encargado de la jefatura del gabinete ministerial ante la ausencia del titular César Villanueva, quien se encuentra actualmente en un foro económico en Davos, Suiza. Adicionalmente de esto hemos sacado un extracto sobre el tema pues que preocupa muchísimo a las actuales autoridades. Pues aquellos que no son autoridades, tienen un trabajo ya político hace 4, 8 años, no van a tener ningún problema de los tiempos, plazos. Pero sí las actuales autoridades, aquellos que están pensando en reelecciones, aquellos que están pensando en subir, como quien dice, la grada, ¿no? El regidor quiere ser alcalde, o el alcalde distrital quiere ser alcalde provincial, o regidor provincial, o un alcalde distrital quiere ser regidor, quiere ser consejero regional, o un consejero regional quiere ser presidente regional. El caso, no se ve mucho el tema de que un presidente regional quiera ser alcalde distrital o provincial, o un alcalde provincial quiera ser alcalde distrital, ¿no? Eso es bien raro, pero en la práctica hemos hecho un extracto. ¿Cuánto de tiempo necesita, por ejemplo, el presidente regional? Si quiere ir a la reelección, debe de pedir una licencia, no renuncia, una licencia sin goce de haber de 120 días antes de las elecciones. O sea, más o menos el 4 o 5 de junio. También hay que pensar en los sábados, domingos y feriados. Ojo, hay que tener mucho cuidado, hay que revisar las fechas, hay que revisar el calendario para que en función de eso, seguramente ante su consejo municipal, ante su consejo regional, hagan el respectivo petitorio de la licencia, de la renuncia, etc. En el caso del presidente regional, no debe de renunciar, simplemente una licencia, ya sea para su postulación como presidente regional, como vicepresidente regional o como consejero regional, 120 días antes. Solo si el presidente regional quisiera presentarse para una alcaldía provincial, tendría que renunciar 6 meses antes. Renunciar, o sea, ya no licencia, automáticamente, a partir aproximadamente del 3, 4 de abril o 5 de abril, ya dejaría de ser autoridad para abocarse directamente a su campaña como alcalde provincial. Si quisiera ser regidor provincial, tendría que pedir una licencia solo 30 días antes de la elección.
todos estos temas de acuerdo a la ley de elecciones regionales. Para el tema provinciales, a la ley de elecciones municipales, artículo 8. También, si quisiera ser el presidente regional, alcalde distrital, la renuncia de 6 meses antes de la elección, y si quisiera ser regidor distrital, 30 días antes de la elección. Ojo, en mi sano juicio, pues yo no creo que un presidente regional quisiera presentarse a la alcaldía distrital, provincial. Solamente en el tema lógico, el que el presidente regional quisiera ser nuevamente presidente regional, o sea, una reelección, ¿no? Un vicepresidente regional sí, se da el caso. Por ejemplo, hay temas, se ha escuchado de que el vicepresidente regional quisiera postular a una alcaldía provincial, o sea, se ha visto en algunas regiones, ¿no?, donde se han presentado. Si el vicepresidente regional quisiera ser presidente regional, tiene que pedir una licencia de 120 días. De igual manera, como el presidente regional, si se presenta nuevamente para vicepresidente o para consejero regional, tiene que pedir solamente una licencia de 120 días antes de la elección, o sea, más o menos entre 4 o 5 de junio. Vuelvo a recalcar, hay que tener cuidado con los temas de los sábados y domingos. Si el vicepresidente regional quisiera presentarse a una alcaldía provincial, ojo, solamente una licencia de 30 días antes de la elección. Ley de elecciones municipales, artículo 8, o sea, más o menos el 4 o 5 de septiembre. Si quisiera participar para el regidor, para alcalde distrital o para regidor distrital, 30 días antes, solamente licencia. El consejero regional, si quisiera ser presidente regional, vicepresidente o nuevamente para consejero regional, no tiene que pedir permiso para nada, pues no hay una exigencia legal a través de la ley de elecciones municipales o a través de la ley de elecciones regionales. Si el consejero regional quisiera ser alcalde provincial, regidor provincial, alcalde distrital o regidor distrital, solo una licencia de 30 días antes de las elecciones, o sea, más o menos el 3 a 5 de septiembre. El tema pasa por el alcalde provincial. A esto le he tomado ojito. Si un alcalde provincial quisiera postular para presidente regional, ojo, tiene que renunciar 6 meses antes de la elección, según la Constitución, el artículo 194, según la ley de elecciones regionales, artículo 14, o sea, más o menos tendría que renunciar el 3 a 5 de abril, 6 meses antes, renunciar, o sea, sin posibilidad a regresar al sillón provincial. Yo creo que acá hay una, no sé si el término vale, o sea, no hay una reciprocidad, ¿no? El presidente regional quiere presentarse a la reelección solamente 120 días antes, o sea, 4 meses antes, una licencia, pero un alcalde provincial 6 meses antes tiene que renunciar. O sea, estamos hablando más o menos desde el 4 de abril a 5 de abril. Es por eso que entiendo de que diferentes alcaldes provinciales todavía no han señalado ya tácitamente, o ya han expuesto a los medios de comunicación que serían candidatos para el gobierno regional. Por ejemplo, en la convención, Fedia Castro, que se ha escuchado que podría ser candidato para el gobierno regional. Ricardo Cornejo, en Canchis. El propio alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Arturo Flores García. Al único que se le ha escuchado convencido es al alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba. Pero ojo, creo que los alcaldes, lejos de pensar en el tema de una renuncia, tienen que pensar a quién van a dejar como alcalde, ya no encargado, ya como alcalde titular, porque hay una renuncia. Por ejemplo, en la provincia del Cusco, ¿quién es la teniente alcaldesa? Silvia Uzcamaita. ¿Quién es el teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba? ¿Quién es el teniente alcalde en la convención? Usualmente pasa un tema anecdótico. Hay pugnas usualmente entre alcalde y teniente alcalde. Habría que ver cómo está el tema del Cusco, el tema de Urubamba, que son básicamente los que están muy alentados en ser candidatos para la municipalidad, para el gobierno regional. Y nuevamente señalo, creo que acá no hay una reciprocidad o un ánimo de igualdad. Yo creo que en todo caso, en todos los casos, debería ser un
igual número de días de renuncia o de licencia, pero para todos. No, acá lamentablemente nuestra ley de elecciones municipales y regionales y tanto la Constitución no son igualitarias, no hay una práctica de reciprocidad para diferentes casos. Solo si el alcalde provincial fuera a un tema de candidatura a la vicepresidenta regional o consejo regional, sí hay las mismas condiciones, 120 días antes, licencia sin goce de haber. Y para el tema de una reelección, más bien, no requiere ningún tipo de licencia. Eso también creo que no es igualitario. O sea, hay candidatos que... Pues seamos francos, o sea, acá el tema es de que si hay un uso de los recursos públicos del Estado, acá con esto se les da unas facilidades pues enormes. ¿Usted cree que su gerente, los gerentes de línea, que son cargos de confianza, no van a inclinar la balanza para que su autoridad que va a la reelección tenga las facilidades y el apoyo de su institución que está liderando? Por supuesto. Y frente a esto, yo creo que las normas, las leyes y por ende el Congreso de la República debería estudiar estos temas. La sociedad civil o las diferentes instituciones, el mismo Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, o el mismo RENIEC, deberían impulsar estos temas, pues debe de haber una reforma, una reingeniería de estas normas y estas leyes, pues lamentablemente en la práctica no existe una equidad para las personas civiles y como para las autoridades de turno. El alcalde provincial, si quisiera presentarse a una regiduría provincial, a una alcaldía distrital, a una regiduría distrital, solamente una licencia distrital. El regidor provincial, en general, tanto los cargos para el tema regional, 120 días antes, para su reelección, ningún tipo de licencia, solamente si quisieran ser alcaldes provinciales, alcaldes distritales o regidor distrital, una licencia de 30 días sin goce de haber. El alcalde distrital, de igual manera, si iría a una reelección, no necesita ningún tipo de licencia, de exigencia, porque no lo exige la norma. Solo si quisiera presentarse a la presidencia regional, tendría que renunciar 6 meses antes de la elección para el tema de vicepresidencia regional o consejería regional, 120 días antes una licencia sin goce de haber y para su reelección ningún tipo de licencia. Finalmente, los regidores, de igual manera que el alcalde distrital, para el tema de presidencia regional, vicepresidencia regional o consejería regional, 120 licencias sin goce de haber, 120 días, licencia para la alcaldía distrital de 30 días y para cualquier otro caso. Solamente para su reelección, el regidor distrital no necesita ningún tipo de licencia. Es por eso que nosotros creemos de que acá no hay un espíritu de equidad. Las normas y las leyes, lamentablemente, están al servicio de las autoridades de turno, para que tengan una facilidad de usar los recursos del erario nacional. O sea, en mi sano juicio, en una lógica simple, ¿ustedes creen que el alcalde provincial, el alcalde distrital, si van a una reelección, no les va a tentar los ánimos, no solamente a ellos, sino a su personal de confianza, en apoyar su reelección? Pues, por favor, hay que ser tontos para no pensar eso. Es por eso que, lamentablemente, en los procesos electorales, los recursos del erario nacional están a disponibilidad de las diferentes autoridades que van a una reelección. Desde luego, tanto para el presidente regional y las diferentes autoridades en los municipios provinciales y distritales, esto se les pone pues y se les tiende la mano. Les pregunto, ¿creen ustedes que el presidente regional, yendo a una reelección y solamente pidiendo licencia sin goce de haber, no van a utilizar los recursos a través de sus funcionarios, que son funcionarios de confianza? Por favor, por favor. O sea, estos temas creo que la sociedad civil, la clase política debe impulsar para presionar al Congreso de la República y a las instituciones ligadas a los procesos electorales, tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro de Identificación y Estado Civil, que es RENIEC,
para que estos temas se consoliden y haya mecanismos desde las normas para, desde luego, fiscalizar estos temas. Esta semana, la Contraloría General de la República está impulsando un tema de que participa con la tuya para que la sociedad civil denuncie o finalmente a través de llamadas telefónicas vea si hay usos, no solamente los recursos directamente, usan camionetas, usan donaciones, usan diferentes mecanismos para finalmente vulnerar los recursos del erario nacional en estos procesos electorales que a veces la población no tiene acceso para poder fiscalizar o controlar. Carlitos. Damos paso a una brevísima interrupción del programa y volvemos con más análisis económicos y políticos para la región. Pausa y volvemos con Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Volviendo a los análisis de nuestra política nacional, vuelvo a enmarcarlos como ya había estado realizando en programas anteriores. Nuestra política nacional está enmarcada en lo que pasa con los expresidentes de la República y con lo que pasa sin duda con nuestro actual presidente Ollanta. Aun cuando esperamos de que el fallo de La Haya genere un nuevo contexto político, hay hechos que van a continuar. En el caso del presidente Ollanta, ojalá que se revierta la tendencia de su caída en picada de aprobación como presidente en su gestión como gobierno. Esto lo decimos porque se ve mal que el representante del país, la primera autoridad de la nación, tenga cada vez mayor rechazo ciudadano. Eso no se ve bien. Quisiéramos un presidente bien fuerte, con acciones de gobierno fuertemente respaldadas por la ciudadanía. Eso es, sin duda, lo mejor que podríamos esperar de lo que significa mantener no solo legalidad, sino legitimidad en el poder.
no basta ser legal, no basta ser elegido democráticamente. Hay que también ser legítimo. Nuestras acciones, nuestras decisiones tienen que estar respaldadas, bien vistas por la población. Tiene que haber para ello, sin duda, participación, fiscalización, representación. Pero cuando tenemos presidentes que empiezan a entrar a ser impopulares, prácticamente detestados por la población, pierde imagen el país, se ve mal. Acá siempre hemos dicho que sea quien fuere nuestro presidente, ojalá tenga el mayor respaldo ciudadano, ojalá que gobierne con una fuerte anuencia de una población mayoritaria, porque eso es pensar en el Perú, en el prestigio del Perú. En el caso de los otros expresidentes, ya sabemos que el informe de la mega comisión ya ha señalado que hay responsabilidad en el expresidente Alan García, especialmente en temas de corrupción asociados a los narcoindultos, y recomienda hacer una acusación constitucional. Ese debate se ha de reanudar después de que pase, ¿no? Se puede decir, los acontecimientos políticos asociados a lo que se viene el lunes 27, que es conocer el fallo de la Corte Internacional de la Haya. Pero ya hemos visto que el partido aprista está en una lógica un poco curiosa. Ellos no pasan a desmentir los hechos de corrupción, no tendrían argumentos, sino han levantado un cuco, el cuco Keiko Fujimori. Los apristas están en lo siguiente: cuidado que Keiko Fujimori sea la próxima presidenta, el único que puede parar eso es Alan García. Así que, en otras palabras, Alan será lo que sea, pero para que no entre Keiko no hay que inhabilitarlo, no hay que maltratarlo, hay que cuidarlo. Qué bonita lógica en la política de mis amigos apristas. ¿Qué importa? No, será corrupto, será tal, será lo que sea, pero que no entre Keiko. ¿Esa es la forma de hacer política? ¿Creen que la población es tan tonta de que se va a comprar ese pleito, ese cuento? En el caso de Toledo, cosas curiosas de la vida. La Fiscalía, yo no sé quién le ha dicho a la Fiscalía que investigue los ingresos y egresos de Alejandro Toledo y Elian Carpo. De comedidos, de oficio, la Fiscalía ha dicho de cuánto han ganado, cuánto han gastado, y no hay desbalance patrimonial. Y más aparece un hecho de lavarle la cara y hasta de impunidad. El tema concreto es Ecoteva, los 20 millones que se han movido a través de esas empresas y queremos saber de quién es. Eso que Toledo dijo que primero era de su suegra, ¿no? Que luego dijo que era de sus ahorros, luego otras versiones hasta así que finalmente es de sus testaferros o sus guachimanes políticos. Eso es lo que el país quiere saber y no se va a escapar de eso. Siempre he señalado aquí que de nuestro Poder Judicial y Fiscalía podemos esperar de todo, porque siempre han trabajado ligados al poder, uno de los defectos de nuestro Poder Judicial. Donde tenemos que avanzar en el Perú es con la población. Es la población, en base a esta información, que tiene que hacerle asco a la corrupción. ¿Podrá el Poder Judicial y el propio Congreso lavarle la cara a Alan García, a Toledo? Pero la población no. Y ahí queremos ver su intención de voto, queremos ver el nivel de aprobación ciudadana que tiene. Sabemos de que están rozando el 90% de corruptos, culpables, en la opinión pública, en las encuestas. Eso tenemos que profundizar porque aquí no hay mayor esperanza por el lado de Otorongo no come Otorongo, blindados los unos a los otros. Y en cuanto al expresidente Alberto Fujimori, asociado a la iniciativa que vienen teniendo los fujimoristas, ¿no?, de plantear denuncias y revisiones de hechos que parecen sin duda injustos y persecución, la Fiscalía no ha tenido otra, se puede decir, acción o decisión que asociado a la investigación de algo que ha sido otra cajita de resonancia contra Fujimori, las famosas esterilizaciones forzadas. La Fiscalía ha dicho que no hay ningún hecho de política de Estado ni hecho de lesa humanidad y que se han demostrado un poco casi 200 casos de negligencia de algunos médicos, algunas enfermeras en este tema. Quiero
tomarme unos minutos rapidísimos sobre esto. La Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales sobre política de población recomiendan que el control poblacional debe estar controlado, y especialmente entre los pobres que tienen muchos hijos sin tener ingresos suficientes para hacerse cargo de ellos. Y una política mundial recomendada es, en base a información y a libertad de decisión de las madres que ya tienen muchos hijos, pasar justamente a lo que significa las ligaduras de trompa o esterilización. Y esto es una política mundial. ¿Por qué no ven la historia del África, del Asia, de qué manera se ha controlado el excesivo crecimiento de la población, especialmente en los pobres? Y el Perú es miembro de las Naciones Unidas y recepciona e implementa las políticas internacionales. Eso lo ha hecho Belaúnde, lo ha hecho Alan García, lo ha hecho Fujimori, lo ha continuado Toledo. Eso continúa, es una política oficial. Sin embargo, para el caso de Fujimori, lesa humanidad, violación de derechos humanos, crimen, solo por acusar y acusar. Muy bien, la Fiscalía ha contado los casos, ha visto la política, no hay tal cosa. Y se han llegado al extremo de decir que por el tema de la ligadura, muchas madres han muerto. Yo he hablado con muchos médicos de izquierda, cualquier rato puedo dar los nombres cuando esto sea un tema relevante, a quienes he preguntado, ¿puede morir una mujer asociada a la ligadura de trompa? Jamás, es un imposible. Y muchas mamás, miles de madres que conocen de esto, saben de esto, pueden ratificar esa información. Pero a veces en política todo vale, todo vale. Este tema ojalá que por lo tanto esté cancelado, una mentira más, una difamación más del mal uso que se hace de información para procesos de lapidación, liquidación política entre enemigos, cuando este es el caso, ¿no?, que se presenta en un escenario. Con esto doy pase a la intervención final de mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara. Sí, desde luego estamos cercanos a un proceso electoral y seguramente, como lo dijo Carlos, en la política todo vale. Y se van a aprovechar seguramente los diferentes grupos para sacar hasta videos, grabaciones, etcétera. Lamentablemente los últimos procesos electorales han sido bochornosos. Y frente a eso pedimos a la colectividad, a la sociedad civil, que tenga altura. Si estos sinvergüenza no nos pueden enseñar, nosotros les vamos a enseñar como ciudadanos de a pie, a decirle esas cosas están mal, y nosotros vamos a analizar, vamos a reflexionar, vamos a revisar sus planes de gobiernos para por lo menos discutir, debatir. En ese camino creo que es la responsabilidad de todos los ciudadanos para poder hacerles frente a tanto sinvergüenza que hace uso de la política para resolver sus problemas económicos, seguramente sin capacidad, mediocridad como profesional o como persona. Con esto damos punto final a nuestro programa Poder y Desarrollo Regional, sin antes mencionar el saludo de Carlos Arturo Dávila Rojas y de su servidor Vladimiro Guevara Candia. Nuestro agradecimiento a la corporación por cedernos este espacio y poder generar diálogo y debate. Hasta el próximo programa.